hinchada, bienvenidos a un nuevo episodio de Adolescentes el Cruce, con la serie Cuenta tu Historia, donde diferentes líderes de la iglesia están contando alguna batalla, alguna experiencia que vivieron en su adolescencia. Y el día de hoy tenemos la felicidad de tener a Facu Córdoba. Bienvenido, Oye, Facu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Contento. ¿De una? De una. ¿Estás nervioso? Un poquito. Un poquito, no, tranqui, no pasa nada, no pasa nada. Facu es Facu Corbalán, que es el hermano de Nacho. Nacho es, sos mayor igual. Soy más grande. ¿Vos sos más serio? No. No. Depende Ok, de las circunstancias, ¿verdad? ok. Bien. Pero hoy estamos con vos y estamos muy felices de tenerte. La verdad que va a estar bueno. Estoy seguro que hay un lindo testimonio, una linda historia Sí. que va a bendecir a muchos a adolescentes. Así que te voy a hacer unas preguntitas para poder romper un poco el hielo y para que liberar un poco ese nerviosismo que tenés. Ok, primero, este es fácil, porque yo te conozco y sé que vas a responder algo. Que estoy seguro que es, después te digo si era eso. ¿Mate, café o gaseosa? Mate, toda la vida. De una. ¿A la mañana, a la tarde, No importa. a la noche? A la noche tomo mucho mate a la noche. No, ¿en serio? A la noche, sí. ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Un montón? Ok. Yo a la mañana o a la tardecita. Después ya difícil. Ok, otra pregunta. ¿Un deporte que te guste mirar o jugar? Miro mucho básquet, que me interese mirar, y después jugar fútbol. Jugar a Toda la fútbol. vida. Sí, De he jugar. jugado con él. Él es un central. Lacha. Te tira, pasa la pelota, pasa el jugador, pero los dos no pasó. Mirá bien. A mí también me gusta el básquet. Soy Bien. fan de los Golden State Warriors. Así yo que, Stephen bien, Curry. bien. Ah, Sí, Stephen Curry, que es cristiano, es cristiano, Stephen. Bueno, otra pregunta. Un miedo raro que tengas. Las arañas. Las arañas. Sí, horrible. Sí. Anécdota, tengo una. Me A acuerdo ver. que estaba yendo, ya viste cuando te vas a dormir, que apagas todas Claro. las luces, descalzo. Siento que piso algo suavecito. ¡No! Ay, siento que se aplasta y... No, horrible. Y desde ahí le agarré un miedo, una fobia. No. Sacudo las zapatillas antes de ponerme A mí me también. pasó algo así también parecido con una araña pollito. Que Uy, son las sí. peludas. Ay, no, estaba No. en mi ojota, ¿viste? Sí. Tremendo. Bueno, otra pregunta. ¿Qué aplicación usás más en el celular? En el celular, WhatsApp. Cosa, sí, Sí, ¿no? WhatsApp. No soy mucho en Instagram, TikTok tampoco. Ah, mira. Pero WhatsApp por los grupos, mensajes, los chicos, De todo el una. tiempo, o sea. Hasta sí, videollamada, ahora viste que puedes Sí. hacer videollamada un montón. Ok, un recuerdo divertido del colegio que tengas. Divertido. Del colegio divertido. Fue difícil. No, torneos por ahí. Ok. Me gustaban mucho los torneos. Ah, sí, el torneo así de fútbol. intercolegiales, sí. Ah, sí. mirá, buenísimo. Claro, como Pero, vos deporte. jugabas mucho a fútbol, entonces capaz que ahí te Todo el deporte. todo el deporte, ¿no? Bien. Estamos, bueno, como decía al inicio, estamos dándole la oportunidad a algunos de los líderes, entre ellos vos, de puedan contar alguna anécdota o experiencia o historia donde por ahí vieron a Dios moverse en su vida y a través de su vida. Así Sí. que contanos esa historia. Bueno, tengo de adolescente, tuve que elegir porque tengo varias, pero a mí me pasaba de que de chico me juntaba mucho con gente grande. Ah, mira. Siempre a eso de los 14, 15 yo salía con chicos de 20, porque era el grupo de amigos con el que más me llevaba. Mira. Pero eso tuvo, consecuencias, ¿no? La mala junta, no eran chicos, ya de por sí no eran cristianos, yo recién estaba conociendo a Dios. Y nada, me llevó a probar, por ejemplo, marihuana. Yo llegué a fumar marihuana, es más, llegué en un tiempo a hasta casi vender. Me acuerdo que en una de las ocasiones la había vendido un amigo y acá es donde Dios empezó a mover en esa situación, porque mi hermana se despierta una tarde y me dice que había tenido un sueño, que soñaba que estaba la mamá de este amigo revisando las cosas de su habitación, tal cual. Me dijo, bueno, se despertó, me dijo, Facu, ten cuidado, Wow. mirá, soñé esto, ten cuidado, que bueno, soñé esto, tenelo presente. Claro. Eh, Y ahí sentiste como que era una alerta. una alerta y yo sabía que se venía algo ya. Claro. Después, el mismo día, esto fue a la mañana, a la tarde, me llama mi amigo contándome cómo fue tal cual la situación. Wow, tremendo. Y ahí, bueno, tuvo sus consecuencias, porque fue ver a mi mamá llorar de todo lo que estaba pasando. Yo ahí estaba jugando a la pelota, jugaba en Tigre a la pelota, entonces era como todo muy incoherente.
Claro. para mi mamá, para mi familia. Bueno, fue un tiempo de restauración, digamos, con Dios, también muy fuerte, porque era perdonarme a mí por lo que había hecho y perdonarme a mí de haber hecho llorar a mi mamá, de ver a mi familia mal. Claro, Entonces fue como, ahí fue donde empecé a buscar a Dios, como con un corazón arrepentido, verdaderamente. wow. Sabía que necesitaba ayuda, de la situación que había pasado, estaba fuera de mis manos, Ujú. y recuperar la confianza de la familia, más que nada de mi mamá en ese tiempo. Fue difícil, pero vi la mano del Señor cómo se empezó a mover desde lo sobrenatural también, ¿no? Claro, claro. Sueños tremendos. Pero bueno, esta situación yo creo que el Señor la usó para, nada, yo llegar a los pies de Él. Verdaderamente fue un momento donde yo reconocí que necesitaba a Dios, que era el único que me podía llegar a hacer sentir perdonado, digamos, Claro. de todo lo que había pasado. Y Facu, volviendo a esa etapa, ¿no? Difícil, Sí. contaste ahí a grandes rasgos un poco, pero eh, si bien había esa relación de amistad con esa gente mayor que vos, pero ¿qué, ¿qué tipo de presión sufriste? O sea, ¿era una cuestión del día a día, de la relación del día a día? O fue constantemente, che, mirá, hace esto, vení acá? Mm. ¿O cómo fue la presión social que viviste? Y no, yo creo que fue más del lado de sentirse parte de algo. Mm, Es de un grupo de amigos, sentirse como, bueno, ese grupo de amigos, entre muchas comillas, era de los populares, vamos a decirlo, claro, ¿no? claro. Es la típica. Y uno quería ser parte. Y bueno, una cosa llevó a la otra, de querer caerle bien a esos chicos, Ujú. y terminabas haciendo lo mismo que ellos porque querías caerle bien. Pero del otro lado, te dejabas de lado vos Claro, mismo, ¿no? O sea, claro, claro. sí. Y Facu, ¿llegó a ser ese tipo de relaciones que tuviste o lo que acabaste de contar? ¿Crees que fue como un tipo de escaparate a algo que vivías, ya sea en tu casa, en algún momento? Y yo, bueno, sí, de chico me acuerdo que discutía mucho con mi papá. Bueno, Nacho creo que contó un poquito la historia. Ujú. Pero bueno, había muchas discusiones en casa. Entonces yo creo que era una salida también, un escape, ¿no? Claro, Eh, a raíz de todo eso, ¿no? Digamos, estar en casa era como estar con mi viejo y discutir mucho. Yo discutía claro. mucho con él. Eh, que también el Señor trabajó todo eso. Que era una manera como también de huir, ¿no? Sí, De ese contexto claro, difícil. total, sí, 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 sí. Claro, Era huir y bueno, uno se encontraba como cómodo o aceptado en ese claro. tipo de ambientes, ¿no? Eh, ¿Y esta situación fue previo a llegar a la iglesia o a conocer a Jesús o fue durante? ¿Cómo fue? Esto fue loco porque yo llegué, tuve un primer acercamiento a Dios Ujú. cuando toda mi familia vino a la Ajá, iglesia, pero yo fui de los últimos que empezaron a venir a la iglesia. claro, Ya por mi abuela conocía algo de Dios, claro. había tenido un par de acercamientos en la palabra, devocionales, tiempo en casa, digamos, Ajá. pero no nada muy profundo. Pero bueno, yo sentí ahí que el Señor ya me estaba incomodando, ya me estaba Claro. llamando, Bueno, digamos. eso es justamente lo que quiero hacer hincapié porque contaste que si bien pasó esta situación Sí. re sobrenatural del sueño, pero ¿qué otros indicios? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, de alguna manera, el Señor es una luz, ¿no? Que ilumina a veces lo bueno, pero también aquellas asperezas que hay que... Entonces, ¿hubieron otros aspectos así? ¿O cómo fue esa lucha entre, ok, debo hacer lo correcto Ajá, y debo dejar de hacer lo incorrecto, ¿no? sí. ¿Cómo fue esa lucha? Y fue, en mí personalmente, algo que siempre lo remarco y como líder también lo hago entender a los chicos, eh, fue a través de la intimidad con Dios, digamos. Ujú. De que yo empecé a ver lo que estaba mal y como decís vos, que Dios cuando viene alumbra todo, ¿no? Y en esa luz está lo lindo, pero también está lo malo de Ujú. uno. Pero fue a través de la búsqueda de uno mismo querer conocer a Dios, y no solamente dejarse guiar por lo que otros dicen de Dios, sino una Claro. experiencia personal, ¿no? Entonces, en mi caso fue, y siempre lo resalto, muy importante la intimidad con Dios. Wow, sí, el secreto, tiempo con la digamos. palabra. Amén, sí, 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 sí. ¿Y qué espacios así de la iglesia te fueron ayudando a, a dejar aquellas actitudes o hábitos o te Mm, incentivaron? Porque así como la junta o los amigos total. te llevaron para un lugar incorrecto, ¿crees que es importante algún espacio en especial? No sé, se me vino a la mente los grupos pequeños, los CVs, Sí. pero ¿qué, qué otras cosas te fueron ayudando
que te ofreció ya sea la iglesia o la comunidad de fe, ¿no? Bueno, en ese momento, un tiempo después, digamos, cuando ya me empecé a acercar más a Dios, empecé un poquito en el ministerio de alabanza. Además de los CVs, el discipulado, pues en mi caso fue algo muy importante también. Pero el siempre tener la alabanza me sirvió de nunca alejarme totalmente, digamos, ¿no? Claro. De Dios, sino que siempre estaba. Y fue un medio que el Señor usó, en mi caso, para hacerme saber que estaba conmigo y que me buscaba, más que nada, ¿no? Porque yo siempre digo que uno puede dejarse ayudar a medida que uno lo permita, ¿no? Claro. Cuando yo me abrí a la iglesia, digamos, fue que vi la mano de Dios moverse. Pero mientras me estuve cerrado en la iglesia también, nada, hacía la mía, ¿no? Y es que sí. pasa un poco eso, ¿no? Por ejemplo, vivimos algún faltante, alguna dificultad en casa o algún episodio que vivamos difícil y tratamos como de llenarlo con, en tu caso fue con esta situación, ¿no? Sí. Con la mala junta, con esos amigos. Pero una vez que llegamos a Cristo, creo que es importantísimo tener la oportunidad de mostrarnos vulnerables. Obviamente, primeramente en nuestra intimidad con Dios, pero también en ese tiempo de discipulado. Por ejemplo, vos dijiste algo muy importante, me abrí a la iglesia, ¿no? Pero yo creo que es difícil aún en medio de nosotros trabajamos mucho con grupos pequeños, ¿no? Con CBs, y los adolescentes recién en el sexto y séptimo encuentro es como que, ok, este lugar es seguro y yo creo que está bueno abrirme, ¿no? Y hablar de lo que me pasa. Y ¿crees que es imprescindible llegar a hablar de lo que hay en nuestro corazón ante un mentor, un discipulador? ¿Crees que eso es importante? Sí, yo creo que es diría hasta vital para la vida, si uno quiere tener una vida espiritual viva con Dios, digamos. Creo que es muy importante el abrirse, y siempre digo que el enemigo o las tentaciones siempre trabajan en la oscuridad, ¿no? Y cuando uno las saca a luz, muchas veces piensa que se avergüenza a uno mismo, pero en realidad estás avergonzando al diablo, estás avergonzando al enemigo. Totalmente. Y mientras más luz haya, menos espacio él tiene para moverse, ¿no? Wow. Pero sí, creo que es importante eso mismo, los pensamientos que uno dice, no, pero me van a juzgar o me van a tal cosa, el enemigo lo usa para no permitir que nos hablamos. Y creo que también eso ayuda mucho a saber elegir correctamente a nuestros amigos, ¿no? Porque creo que el mundo muchas veces nos vende tener como una máscara donde nuestras emociones no salen a la luz o lo que hay dentro de nuestro corazón no sale a la luz. Sin embargo, saber elegir correctamente un amigo es aquel que me da la libertad de llorar, ¿no? De expresar lo que me pasa. Sí. Bien. Y bueno, no sé si querés aprovechar a dejarle algún mensaje en especial a capaz hay algún adolescente que está viviendo por lo mismo. Sí, yo diría mi consejo es, como adolescente, que busquen a Dios, que busquen que Dios le revele quién es, por su propia cuenta. No por lo que les cuentan sus amigos o por lo que escuchan de pastores, sino que sepan en sus corazones que conocen a Dios porque Dios mismo se les reveló a ustedes. Y esa revelación va a ser la que haga que no se aparten más y que verdaderamente vivan aferrados a Él. Bien, buenísimo. Gracias, Facu, gracias por este tiempo. Entonces yo creo que tu testimonio va a ser de mucha bendición para esos adolescentes. En serio. ¿Sí? Bueno, muchacha, muchas gracias por este tiempo. Gracias por nuevamente acompañarnos. Lo que siempre digo, compartirlo con tus amigos, hacerlo conocer este podcast donde hay historias que van a bendecir muchas vidas, ¿sí? Así que nos vemos en la próxima.